siguiente presentación veremos lo que es la morfología del núcleo y procesos de replicación, transcripción y traducción de proteínas, junto con las integrantes Catherine Garcés, Gabriela Riveras y Jader Salamanca. Primero que nada veremos qué es el núcleo. El núcleo en eucariontes es una estructura compleja y organizada que contiene la cromatina. Es el que contiene el material genético y en él es el que ocurrirá parte importante del metabolismo del ADN y el ARN, como la replicación, transcripción y entre otros. A continuación veremos lo que a grandes rasgos lo que sería la morfología del núcleo. El núcleo está limitado por la envoltura nuclear, la cual consiste en una membrana interna y otra membrana externa. En la externa encontramos que está formada por el retículo endoplasmático rugoso, mientras que la interna está formada por filamentos intermedios o también denominadas láminas nucleares. La membrana interna y externa se fusionan para formar siluetas circulares conocidas como poros nucleares, los cuales permiten la comunicación entre el nucleoplasma y el citoplasma. Entre otros también podemos encontrar los cromosomas, ribosomas y la síntesis de ARN. Siguiendo veremos lo que es la histona, cromatina y cromosoma. En el carioplasma el ADN está combinado con proteínas llamadas histonas y estas proteínas combinadas con ADN se denomina cromatina. Y la cromatina se condensa en la división celular a estructuras llamadas cromosomas. A continuación, comenzaremos con la replicación. Para su origen se requieren enzimas. Dentro de esta está la helicasa, topoisomerasas, SSBS y ADN polimerasa. Las helicasas están encargadas de romper los puentes de hidrógeno. Las topoisomerasas son las primeras que participan en la replicación y esta alivia la tensión del ADN. Las SBS, estas están fijas para que no se vuelvan a enrollar las hebras de ADN y así mantenerlas separadas, lo que significa que evita que se vuelva a formar la doble hélice. Esto hasta que termine la replicación. Y el ADN polimerasa sintetiza la nueva hebra de ADN. Para la síntesis de las hebras, esta se debe guiar si es que es hebra continua o líder o hebra retrasada. Dentro de la hebra continua o líder está la ADN primasa, que esta es encargada de sintetizar el ARN repartidor. La ADN polimerasa es encargada de sintetizar la hebra de dirección 5' a 3'. En cuanto a la síntesis de la hebra retrasada, esta ocurre en dirección contraria a la hebra líder, es decir, 3' a 5'. Esta tiene el ADN primasa que sintetiza el ARN repartidor, el ADN polimerasa que sintetiza la hebra de 5' a 3' en fragmentos llamados fragmentos de Okazaki, y el ADN ligasa une distintos fragmentos. En la transcripción se sintetizan 3 tipos de ARN. Dentro de esto está el mensajero, el ribosomal y el de transferencia. Transcripción en procariontes. Esta ocurre en el citoplasma de la célula. Tiene una gran ARN polimerasa para sintetizar los 3 tipos de ARN también. Esta tiene 3 etapas. El inicio, que la subunidad sigma reconoce la caja tata en el promotor y permite que la ARN polimerasa comience la transcripción. Después sigue la elongación, en donde el ARN polimerasa copia una hebra de ADN en dirección 5', 3'. Y el término se da con ARN polimerasa, que es liberada desde la hebra de ADN. Ahora seguimos con la transcripción de eucariontes. La transcripción ocurre en el núcleo y existen 3 tipos de ARN polimerasa, una para cada tipo: ARN mensajero, transferencia y ribosomal.
Para que la ARN polimerasa correspondiente pueda unirse al promotor requiere que proteínas específicas puedan unirse a la caja TATA del promotor. El ARN mensajero transcrito en eucariontes debe pasar por un proceso de maduración antes de salir del núcleo al citoplasma, y en el término, la ARN polimerasa es liberada desde la hebra de ADN. Siguiendo con la traducción, continuaremos con el código genético, que es la forma en que se encuentra codificada la información en el ARN mensajero. Los nucleótidos se agrupan en codones. Los 4 nucleótidos, adenia, uracilo, citosina y guanina, pueden formar 64 codones. De ellos, uno codificará para el codón de inicio universal y 3 como codones de término de la traducción. Tanto en eucariontes como procariontes ocurre en el citoplasma. Y en el inicio de la traducción, la subunidad menor del ribosoma se une al ARN mensajero. Se posiciona en el ARN traducción metionina en su posición correspondiente. Corrigiendo lo antes mencionado, el ARN transferencia metionina se posiciona en el AUG codón de inicio. En la elongación del polipéptido, el siguiente aminoácido ARN transferencia llega al ribosoma y se une al sitio A. Una vez formado el enlace peptídico, el ARN transferencia del sitio P se suelta del ribosoma. El ribosoma se corre un codón hacia la derecha, quedando libre el sitio A para la llegada del próximo aminoácido ARN transferencia. En procariontes, la lectura del ARN mensajero es lineal. Sin embargo, en eucariontes forma un bucle cerrado por la interacción de la cola polis más 3' y el Cap5'. En procariontes, el proceso de traducción es inmediato a la transcripción. Ambos ocurren en el citoplasma. En células eucariontes es un proceso especial y temporalmente diferente. En el término de la traducción, al aparecer un codón de término, no existe un aminoácido RN transferencia para él. Ingresa un factor del término al sitio A. Este factor de término causa la liberación del péptido formado del ribosoma. Posterior a esto, se desensambla el ribosoma y se libera el ARN mensajero. Si el ARN mensajero no es vuelto a leer, se degrada en el citoplasma. Gracias por ver el video, recuerden comentar y suscribirse y darle like.